distinguidos miembros de la Mesa de Honor, honorables miembros de la Asamblea Nacional del Ecuador, señores oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Ecuador, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador, representantes de la ONU, sobreviviente del Holocausto, señor Harry Rosenberg Moscovich, líderes y miembros de la comunidad judía del Ecuador, autoridades provinciales, religiosas y académicas del Ecuador, activistas por la paz, señoras y señores, muy buenos días. Para la Embajada Mundial de Activistas por la Paz es muy significativo estar en este recinto lanzando el proyecto Huellas para no olvidar. Este proyecto fue creado con 5 propósitos principales. Primero, mantener vivo el testimonio de los sobrevivientes del Holocausto y de manera simbólica en ellos representar a todas las víctimas de los genocidios que ya no pueden ser escuchadas, pero deben ser recordadas y sus historias compartidas con las presentes y futuras generaciones, porque nos han dejado fuertes enseñanzas. Segundo, dar a conocer las lecciones universales que dejó esta etapa tan oscura que dividió la historia de la humanidad en un antes y un después. Mostrarle al mundo hasta dónde puede llegar la intolerancia, la discriminación y el control absoluto del poder por parte de un determinado grupo político que se abroga la facultad de decidir qué vidas merecen ser vividas y quiénes deben ser exterminados. Tercero, identificar las causas y circunstancias que propiciaron el Holocausto y otros genocidios, para de esta forma detectar las señales de alarma indicativas de la eventual comisión de un nuevo crimen internacional y de esta forma evitarlo. Cuarto, educar para la paz. Una de las más notables enseñanzas del Holocausto como paradigma del genocidio es que la educación como simple transferencia de conocimiento es insuficiente y que se precisa de la formación en valores y en derechos humanos. Hitler llevó a cabo el genocidio más grande de la historia en una de las naciones más avanzadas para aquella época y contó con la ayuda de científicos, médicos, académicos, entre otros profesionales formados en los mejores centros de estudio. Por lo tanto, la educación con valores es el principal instrumento para prevenir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, las masacres y en general los actos violentos. Y finalmente, este proyecto busca promover acciones en diferentes estamentos. En el campo gubernamental, diplomático, político, académico y cultural, con el fin de que este crimen internacional no se relativice, no se minimice, ni se olvide. Y así como debemos generar actividades educativas, vemos
de suma importancia el trabajar en la expedición de leyes antidiscriminación y leyes que tipifiquen el delito del negacionismo sobre los diferentes genocidios ocurridos en el mundo. En la realización de trabajos proactivos en la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, nos hemos encontrado con personas que piensan que con el grado de conocimiento actual y los organismos internacionales existentes en materia de derechos humanos, sería casi imposible que estos hechos se repitieran bajo la mirada indiferente de la comunidad internacional. Pero cuando pensamos que estamos a salvo de estas mentes violentas, intolerantes y racistas que se esconden bajo el telón de una sociedad culta y civilizada, se difunde la noticia en Estados Unidos de un informe de la Fundación Heritage en el que se calcula que en millones de dólares los gastos que provocará la reforma migratoria del gobierno americano, basado en una tesis doctoral escrita en 2009, en la que se asevera que algunos grupos como los negros y los hispanos tienen un cociente intelectual más bajo que los asiáticos y los blancos. El autor Jason Ritwine también escribió sobre la relación entre el coeficiente intelectual y las políticas de inmigración. Al respecto señaló: la selección de los inmigrantes de alto coeficiente intelectual se podría mejorar los problemas de falta de asimilación socioeconómica de los inmigrantes de menor coeficiente intelectual, y beneficiaría a los potenciales inmigrantes más inteligentes. Más impactante aún es esa tesis doctoral que pregona la discriminación contra los inmigrantes de bajo coeficiente intelectual fue supervisada y aprobada por 3 prestigiosos catedráticos de la Universidad de Harvard. De igual forma, nos sorprende la noticia que las protestas en la localidad de Murrieta, California, donde se escucharon fuertes expresiones discriminatorias y raciales contra la llegada de niños indocumentados de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, aludiendo, entre otras razones, a las posibles enfermedades que podrían traer consigo y el supuesto peligro de contagio para la población local. Por otra parte, el mundo se conmovió con la noticia del secuestro de más de 200 niñas y jóvenes en una escuela cristiana de Nigeria que fueron capturadas por un grupo islamista y convertidas al Islam. Nigeria atraviesa por la persecución religiosa más aterradora de la historia moderna de África. También podemos mencionar la persecución de decenas de miles de cristianos en Irak por parte de los yihadistas del Estado Islámico, extremistas acusados de ejecutar a los niños y esclavizar a las mujeres. La violencia actual nos permite inferir que todas las acciones en contra de la discriminación son pocas cuando el objetivo es promover y sembrar en los seres humanos el respeto por la vida, la dignidad y la promoción y práctica de los derechos humanos. Los estados tienen una responsabilidad política y nosotros como personas una responsabilidad individual consciente en preservar la memoria y educar en todos los campos para prevenir la comisión de un nuevo
genocidio. Exponer la placa con las huellas del sobreviviente Harry Rosenberg en este recinto es muy simbólico, porque así como es necesario crear un marco jurídico para proteger los derechos de las personas, es fundamental promover una cultura en la sociedad donde el respeto por las diferencias, la igualdad y la dignidad del ser humano sean valores que formen parte de la conciencia de la persona. Es decir, que se armonice el marco normativo de leyes en la materia con la formación de la conciencia individual y colectiva que permita la práctica de los valores éticos y morales y la defensa de los derechos humanos en el día a día. Con ese objetivo, acatamos las directrices trazadas por la Organización de Naciones Unidas. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz promueve a nivel latinoamericano ante los congresos y asambleas de los diferentes países la expedición de una ley que establezca la enseñanza del Holocausto en escuelas, colegios y en las universidades como cátedra transversal. Este proyecto ha tenido acogida en varios países de América Latina, al punto que en Paraguay, para citar un ejemplo, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación y Cultura, lo declaró de interés nacional. Y en consecuencia, el gobierno del Paraguay solicitó a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz que a través del Consejo de Proyectos realice el Congreso Internacional Docente para capacitar a los profesores que enseñarán sobre el Holocausto en acatamiento de la ley, cuyo trámite se surte en la Asamblea Nacional. A quienes pretenden minimizar y relativizar el Holocausto y cualquier otro genocidio con el argumento de que ya es hora de pasar la página, les decimos, la página se pasará cuando se haya aprendido la lección. Y así se haya aprendido la lección y se pase la página, volveremos a ella para repasar la historia, para enseñarla, para estudiarla, para meditar sobre ella y honrar a las víctimas, porque comprendiendo las manifestaciones de la irracionalidad se evita la barbarie. Muchas gracias.